Nunca debí ir a esa boda. No por el vestido ajustado que me hacía sentir más guapa de lo que era, ni por los tacones que me destrozaron los pies. No debí ir porque ahí fue donde empezó todo. Donde la línea entre es solo un amigo y no puedo dejar de pensar en él desapareció sin que me diera cuenta. La boda era de la prima de David, mi marido. Una de esas bodas con manteles arrugados, barra libre desde las 7 y muchos primos que solo ves en Navidad. Fuimos por compromiso. De hecho, casi no vamos. David había trabajado hasta tarde, y ya íbamos con prisa. Llegamos justos al banquete, yo con el rímel corrido del calor y el que ni me miró cuando me bajé del coche. Estábamos en esa fase en la que compartes plato, cama y apellido, pero no una conversación interesante. Y ahí fue cuando lo vi. Martín. No lo conocía de nada, era amigo del novio. Pelo revuelto, camisa remangada, copa en mano. Me lanzó una sonrisa rápida, sin intención, como quien sonríe por reflejo. Pero algo en mí se activó. No fue atracción directa. Fue algo peor, curiosidad. Una especie de necesidad de saber más. ¿Quién era? ¿Por qué me había mirado así? Lo siguiente fue bailar. Yo no soy de bailar, pero llevaba 3 copas y necesitaba respirar lejos de David. Martín se acercó cuando ya estaba sonando algo hortera de reggaetón. Me dijo algo estúpido, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que me hizo reír. Y eso, en ese momento, fue todo lo que necesitaba. Reír. Sentirme ligera. Como antes. Nos pasamos la noche hablando en la terraza mientras otros se emborrachaban o vomitaban en el baño. Nada sexual. Nada fuera de lugar. Solo conversación, miradas largas y silencios que decían más que cualquier frase. Cuando volvimos a casa, David se quitó los zapatos en la entrada, me preguntó si yo quería un ibuprofeno por el dolor de pies, y se metió en la cama sin mirarme. Yo me quedé en el salón. Abrí Instagram. Y ahí estaba la solicitud de Martín. Acepté. No porque quisiera hacer nada malo. Aún no. Solo porque quería volver a reírme como esa noche. Quería volver a sentirme Laura, no la mujer de David. Y así empezó todo. No con un beso. No con una mentira. Sino con una boda a la que no debía haber ido. No fue un mensaje ni una pantalla iluminándose en mitad de la noche lo que lo destapó todo, y eso es algo que todavía hoy me da vueltas en la cabeza porque, si hubiera sido así, habría tenido tiempo de reaccionar, de mentir mejor, de preparar algo, pero lo que pasó fue seco, directo y sin aviso, como cuando alguien te llama por tu nombre completo y sabes que no viene nada bueno detrás. Era un jueves, finales de mayo, sobre las 8:30 de la tarde, y yo estaba en la cocina preparando algo rápido para cenar porque David me había escrito por la mañana diciendo que llegaría tarde, algo habitual últimamente, y yo había quedado con Martín para tomar una cerveza rápida después del trabajo, solo una, eso nos decíamos siempre, aunque los dos sabíamos que nunca era solo una. Cuando entré en casa, dejé el bolso sobre la silla, encendí la campana y me quité los zapatos, y entonces vi el sobre blanco encima de la mesa del salón, colocado con demasiado cuidado como para hacer publicidad. Tenía el logotipo de la comunidad de vecinos y mi nombre escrito a mano, no impreso, lo que ya me puso incómoda antes incluso de abrirlo. Dentro había una hoja doblada y una fotografía en papel normal, sin sobreaparte ni nada. La hoja era una nota breve del administrador explicando que se había producido una incidencia con el sistema de cámaras del garaje la semana anterior y que, al revisar grabaciones para identificar un golpe en una plaza, habían detectado un uso no autorizado de una tarjeta de acceso, por lo que adjuntaban una imagen para confirmar si reconocíamos a las personas que aparecían. La foto no era de mala calidad, se nos veía perfectamente saliendo del coche de Martín, él con la mano todavía en la puerta y yo inclinándome hacia él, demasiado cerca,
con una sonrisa que reconocí al instante porque no se la ponía a David desde hacía tiempo. No era una imagen explícita, no había beso ni nada que pudiera defender como un error técnico, pero era imposible negar lo que transmitía, y lo peor fue darme cuenta de que la fecha y la hora estaban impresas abajo, un martes a las 11 menos cuarto de la noche, una hora en la que yo había dicho que estaba cenando con una compañera del trabajo. Me quedé de pie, con la foto en la mano, sintiendo cómo se me tensaba la espalda y cómo empezaba a pensar demasiado rápido, buscando una salida que no existía, y en ese momento escuché la llave girar en la cerradura. David entró con la chaqueta colgada del brazo, cansado, con esa cara que se le queda cuando ha pasado el día resolviendo problemas de otros, y me vio allí, inmóvil, con el sobre abierto y la foto en la mano. No preguntó qué era. No hizo ningún comentario irónico. Simplemente dejó la chaqueta en el respaldo del sofá y dijo mi nombre en voz baja, no enfadado, no triste, solo plano, y ese tono fue lo que más miedo me dio. ¿Quién es? Me preguntó después de unos segundos que se me hicieron eternos, señalando la foto sin tocarla. Yo abrí la boca varias veces antes de conseguir decir algo coherente, porque en mi cabeza se agolpaban excusas mal construidas, medias verdades y silencios que ya no servían para nada, y al final dije su nombre, solo eso, Martín, como si decirlo sin apellido lo hiciera menos real. David asintió despacio, se sentó en el sofá y apoyó los codos en las rodillas, mirándose las manos, y volvió a hablar sin levantar la voz. ¿Desde cuándo? Le dije la verdad a medias, porque ya estaba claro que mentir del todo era inútil, pero todavía me aferraba a la idea de controlar el daño, así que le hablé de la boda, de las cervezas después del trabajo, de conversaciones largas, y omití lo que me daba más vergüenza admitir, que no había sido un desliz puntual ni una confusión, que había habido intención desde el principio. David escuchó sin interrumpirme, sin gestos bruscos, y cuando terminé, respiró hondo y me miró por primera vez directamente a los ojos. ¿Te has acostado con él? Me preguntó, y esa pregunta, tan directa, tan concreta, me dejó sin margen. Asentí. No fui capaz de decir nada más. Él cerró los ojos un momento, se pasó la mano por la cara y se levantó del sofá como si le costara hacerlo, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Empezó a caminar por el salón, despacio, mirando las paredes, las estanterías, las fotos, y entonces empezó a hablar, no gritando, no insultando, sino con una calma que me resultó casi más violenta que cualquier reproche. ¿Sabes qué es lo que más me jode de todo esto? Dijo, deteniéndose frente a la ventana. No es que te hayas acostado con otro. Es que hayas tenido una vida paralela delante de mis narices y hayas sido capaz de volver a casa, sentarte a cenar conmigo y mirarme como si nada. Intenté acercarme, decir algo, tocarle el brazo, pero dio un paso atrás y me pidió que no lo hiciera, y obedecí porque en ese momento entendí que cualquier gesto mío solo empeoraría las cosas. Me preguntó cómo lo había conocido, por qué él, qué era lo que yo buscaba, y yo respondí como pude, sin adornar, sin dramatizar, porque ya no tenía sentido venderle una versión edulcorada de nada. Le dije que me había sentido sola, que había sentido que nuestra vida se había vuelto automática, que no había sabido pedir ayuda ni decirle que algo no iba bien. No lo dije para justificarme, lo dije porque era verdad, aunque no me librara de la culpa. David se rió una sola vez, una risa corta y sin humor, y me dijo que eso no explicaba nada, que sentirse mal no te da derecho a pisar a la persona con la que has decidido compartir tu vida, y tenía razón. Me habló de cómo había notado mi distancia, de cómo había pensado que era estrés, cansancio, cosas normales, y de cómo había decidido no presionarme porque confiaba en mí. Cuando dijo esa palabra, confiar, sentí algo parecido a un golpe seco en el pecho. La conversación duró horas. Hablamos sentados frente a frente, con la foto todavía sobre la mesa como un recordatorio constante de que no había marcha atrás. Yo lloré, él no. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo, y cuando le dije que no,
que había terminado, me miró como si esa respuesta llegara demasiado tarde para significar algo. No me pidió que me fuera esa noche, pero tampoco quiso dormir conmigo. Se llevó una almohada y una manta al despacho y cerró la puerta con cuidado, sin dar un portazo, y ese gesto, tan contenido, fue el que me hizo darme cuenta de la magnitud real de lo que había hecho. Me quedé sola en el dormitorio, sentada en la cama sin deshacer, mirando al techo y repasando cada decisión que me había traído hasta allí, cada momento en el que podría haber parado y no lo hice. No dormí casi nada. Escuché a David levantarse temprano, ducharse, prepararse un café y salir de casa sin despedirse. Cuando el silencio volvió a llenar el piso, entendí que aquello no había sido solo un descubrimiento, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que ya no dependía solo de mí. La venganza no llegó de golpe ni con una escena teatral, llegó organizada, fría y con una calma que me descolocó más que cualquier grito, porque David no era un hombre impulsivo y eso fue exactamente lo que hizo más daño. Darme tiempo para entender que no estaba improvisando nada y que cada paso que daba tenía un propósito claro. Pasaron 4 días desde aquella noche hasta que volvió a sentarse conmigo en el salón, y durante esos días apenas cruzamos palabras más allá de lo estrictamente necesario, yo durmiendo en el dormitorio y él en el despacho, moviéndose por la casa como un invitado educado que no quiere molestar, y esa distancia forzada me fue pesando más que cualquier discusión. El lunes por la tarde me pidió que me sentara, sin levantar la voz, sin dureza, solo con ese tono suyo que usaba cuando algo ya estaba decidido, y supe que lo que venía no iba a ser una conversación para arreglar nada. He tomado decisiones, me dijo, no te las voy a pedir ni las voy a negociar, solo quiero que las sepas antes de que empiecen a tener consecuencias fuera de esta casa. Yo asentí, con un nudo en el estómago que no se me iba, y me agarré a la taza de café como si eso pudiera mantenerme firme. David sacó una carpeta del cajón del mueble del salón, una de esas carpetas finas de cartón, y la dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un documento importante, porque para él lo era. Me explicó que había hablado con un abogado, que había pedido asesoramiento sin iniciar todavía ningún trámite, y que le habían confirmado que podía tomar ciertas medidas sin que eso supusiera un conflicto legal inmediato. No levantó la voz ni una sola vez mientras me hablaba de cuentas separadas, de retirar su nómina de la cuenta común y de dejar únicamente el dinero necesario para gastos básicos, y cuando me dijo que ya lo había hecho esa misma mañana, sentí una mezcla de rabia y miedo porque, aunque sabía que tenía derecho, no estaba preparada para ese golpe tan concreto. No voy a tocar tu sueldo, continuó, ni voy a dejarte sin nada, pero no voy a seguir financiando una vida en la que yo soy el tonto que paga mientras tú haces lo que te da la gana. Intenté responder, decir que no era así, que no había sido una cuestión económica, pero me cortó con un gesto seco, no agresivo, solo definitivo. Me dijo que había pedido una copia de la grabación completa del garaje a la comunidad, no solo la imagen, y que la había guardado, no para enseñársela a nadie de momento, sino porque quería tener pruebas claras de todo, y cuando mencionó esa palabra, pruebas, me di cuenta de que no estaba hablando desde el dolor, sino desde una lógica que no dejaba espacio para mi versión de los hechos. Me informó de que también había hablado con mis padres, no para contarles todo con detalle, sino para decirles que estábamos pasando por una crisis grave y que, si en algún momento yo necesitaba apoyo, sabía que ellos estarían ahí, y ese movimiento me dolió de una forma que no supe explicar, porque no fue un ataque directo, fue una forma de aislarme sin humillarme públicamente. No les he contado nada que no vaya a ser inevitable que sepan, añadió, pero no voy a proteger una imagen que ya no existe. La conversación siguió durante horas y, aunque no hubo gritos ni insultos, cada frase era una capa más de realidad cayendo sobre mí. Me dijo que había pedido el traslado temporal a otra sede de su empresa, algo que podía hacer sin problema porque su puesto lo permitía, y que se iría durante al menos 3 meses a Zaragoza, no para huir, sino para pensar con distancia y decidir qué quería hacer con su vida sin verme todos los días. Me explicó que no pensaba echarme de casa ni obligarme a irme, pero que ese piso, al menos durante ese tiempo,
sería solo mío, y que él se marcharía con lo imprescindible. Ese gesto, que desde fuera podría parecer generoso, fue uno de los más duros, porque me dejó sola con todo, con las paredes, con los recuerdos y con la culpa, sin poder distraerme en una guerra diaria. Cuando le pregunté si eso era un castigo, me miró fijamente y me respondió algo que todavía resuena en mi cabeza. No es un castigo, es una consecuencia, y la diferencia es importante. La verdadera venganza llegó unos días después, cuando pensé que ya había tocado fondo y me equivoqué. Era sábado por la mañana y yo estaba en casa de mis padres, intentando recomponerme, cuando mi madre me llamó al salón con esa voz suya que siempre anuncia problemas. En la mesa estaba mi padre, serio, con el móvil en la mano, y me preguntaron si había algo que quisieran saber antes de que ellos sacaran conclusiones. Me mostraron un correo que David había enviado esa misma mañana a la familia más cercana, mis hermanos incluidos, explicando de forma clara y sin detalles morbosos que nuestro matrimonio estaba en pausa porque yo había mantenido una relación con otra persona, y que no buscaba posicionarlos en su favor ni generar bandos, pero que no iba a mentir ni a suavizar lo ocurrido si le preguntaban. No usó insultos, no exageró nada, y precisamente por eso el impacto fue mayor, porque no dejaba espacio para interpretaciones heroicas ni excusas románticas. Sentí vergüenza, rabia y una sensación de exposición que me hizo querer desaparecer, porque de repente ya no era solo un asunto entre nosotros dos, sino algo que existía fuera, que tenía nombre y forma en las conversaciones de gente que me conocía desde niña. Intenté llamar a David, pero no me cogió el teléfono, y entendí que esa también era una decisión consciente. No quería discutir, no quería escucharme justificarme, quería que yo sintiera el peso completo de lo que había hecho sin intermediarios. Esa misma tarde, Martín me escribió preguntándome si estaba bien, porque había notado que llevaba días sin responder, y fue entonces cuando entendí otra parte de la venganza que no había visto venir. David había llamado a su empresa, no para denunciar nada ni montar un escándalo, sino para informar de que, debido a un conflicto personal grave, necesitaba que se respetara su privacidad y que no se compartiera información sobre él con terceros, y en esa conversación había mencionado, sin acusaciones, que yo había tenido una relación con alguien del edificio y que no quería que eso se mezclara con su ámbito profesional. No dio nombres, pero fue suficiente para que el ambiente se volviera incómodo, para que los rumores empezaran a circular y para que Martín, de repente, dejara de ser esa vía de escape limpia y emocionante para convertirse en una complicación real. Él me llamó esa noche, nervioso, preguntándome si mi marido estaba intentando arruinarle la vida, y cuando le expliqué lo que había pasado, noté cómo se desinflaba, cómo la situación dejaba de ser atractiva para él en cuanto implicaba consecuencias. No puedo meterme en un lío así, me dijo, yo no firmé esto. Colgué el teléfono con una sensación de vacío que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, porque en cuestión de días había perdido a mi marido, a mi amante y a la imagen que tenía de mí misma. David no había levantado un dedo contra mí, no me había insultado ni humillado en público, pero había desmontado mi vida pieza a pieza, dejando todo a la vista para que yo no pudiera esconderme ni de los demás ni de mí. Esa fue su venganza, tangible, medida y devastadora. Y lo peor fue darme cuenta de que, en el fondo, entendía por qué lo había hecho. La última conversación no fue planeada ni solemne, no hubo una fecha marcada ni un momento preparado, simplemente ocurrió un domingo por la tarde, cuando ya habían pasado casi 3 semanas desde que David se fue a Zaragoza y el silencio se había convertido en algo pesado, no por la falta de ruido, sino por todo lo que se acumulaba dentro. Yo llevaba días pensando en llamarlo, ensayando frases que siempre me parecían torpes o insuficientes, hasta que al final fui directa y le escribí un mensaje corto preguntándole si podíamos hablar con calma, sin reproches ni decisiones inmediatas, solo hablar, y tardó varias horas en responder, lo suficiente como para que yo pasara por la rabia, la ansiedad y una especie de resignación cansada, hasta que finalmente me dijo que sí, que vendría esa misma tarde, que no se quedaría a dormir y que prefería que habláramos en el salón. Llegó poco después de las 6,
puntual como siempre, con una mochila pequeña y la misma expresión contenida que llevaba semanas usando, ni dura ni amable, simplemente distante. Nos sentamos frente a frente, yo en una esquina del sofá y él en la otra, con una separación física que no era exagerada pero que se sentía enorme, como si el espacio entre los dos estuviera cargado de todo lo que no habíamos sabido decir antes de que fuera demasiado tarde. Durante los primeros minutos ninguno habló, y yo notaba cómo me temblaban las manos, así que las apoyé sobre las piernas para que no se notara, mientras David miraba alrededor, no con nostalgia, sino como quien revisa un lugar que ya no siente como propio. No he venido a discutir, dijo al fin, ni a escuchar promesas, solo quiero que seamos claros. Asentí, porque sabía que cualquier intento de dramatizar o de suavizar la situación solo lo alejaría más, y respiré hondo antes de empezar a hablar. Le dije que había pasado por muchas fases desde que se fue, que al principio había estado enfadada, no con él, sino conmigo misma por haber dejado que todo se descontrolara, que luego vino una tristeza constante que no se iba con nada, ni con trabajo ni con distracciones, y que ahora estaba en un punto extraño, más sereno, donde empezaba a aceptar que las consecuencias eran reales y no temporales. No le pedí perdón de forma teatral, porque ya lo había hecho otras veces y sabía que no cambiaba nada, pero sí le dije que entendía por qué había actuado como lo hizo, que su forma de reaccionar había sido dura pero coherente, y que yo no tenía derecho a exigirle nada más. David me escuchó sin interrumpir, con los brazos apoyados en los muslos y las manos entrelazadas, y cuando terminé, se tomó su tiempo antes de responder, como si estuviera ordenando sus propias ideas. Yo he pasado por algo parecido, me dijo, pero al revés, primero fue el shock, luego la rabia, luego una especie de vacío en el que no sabía si te echaba de menos a ti o a la vida que pensaba que tenía contigo. Esa frase me dolió más que cualquier reproche directo, porque dejaba claro que ya no estaba segura de ocupar un lugar definido en su vida, y me obligó a enfrentar una realidad que había evitado hasta entonces. Le pregunté qué sentía ahora, no con la esperanza de una respuesta reconfortante, sino porque necesitaba saber en qué punto estaba realmente. David se levantó, caminó despacio hasta la ventana y se quedó mirando la calle unos segundos antes de volver a hablar. Siento calma, dijo, y eso me asusta, porque la calma suele llegar cuando ya has tomado una decisión aunque no la hayas dicho en voz alta. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo interrumpí. Me dijo que, estando fuera, había tenido tiempo de pensar sin interferencias, de revisar nuestra relación sin idealizarla ni demonizarla, y que había llegado a la conclusión de que llevábamos años funcionando por inercia, sin hacernos daño, pero tampoco cuidándonos de verdad. Aclaró que eso no justificaba lo que yo había hecho, que la responsabilidad de la infidelidad era solo mía, pero que tampoco podía ignorar que había señales que los dos decidimos no mirar. Cuando le pregunté si eso significaba que todavía veía una posibilidad de arreglarlo, se giró hacia mí y me respondió con una sinceridad que agradecí y temí al mismo tiempo. No lo sé, dijo, y prefiero decirte eso a darte una respuesta cómoda. Hablamos de la confianza, no como un concepto abstracto, sino como algo práctico, cotidiano, que se pierde en detalles pequeños y que no se recupera solo con buenas intenciones. Me explicó que, aunque quisiera intentarlo, no sabía si sería capaz de dejar de cuestionar cada gesto, cada retraso, cada silencio, y que vivir así no era justo ni para él ni para mí. Yo le dije que entendía ese miedo, que yo misma no sabía si podría convivir con esa sospecha permanente, pero que también sentía que lo nuestro merecía al menos una reflexión conjunta antes de darlo por terminado definitivamente. No le pedí una segunda oportunidad inmediata, le pedí tiempo para decidir con honestidad, sin presiones externas ni falsas urgencias. David volvió a sentarse y se pasó la mano por la cara, cansado, y me dijo que el problema era precisamente ese, que ya había tenido tiempo, y que cuanto más lo pensaba, más claro veía que algo se había roto de una forma que no sabía reparar. Me habló de su miedo a quedarse por costumbre, de su rechazo a convertirse en alguien resentido o controlador, y de su necesidad de reconstruirse fuera de una relación que ahora asociaba con decepción.
Yo escuchaba sin interrumpir, notando cómo la tristeza iba desplazando poco a poco a la rabia que había sentido al principio, porque, aunque no me gustara, entendía su postura. No quiero ser tu juez ni tu carcelero, dijo, pero tampoco quiero ser el que se queda esperando a ver si un día todo vuelve a ser como antes. Le pregunté entonces qué proponía, porque necesitaba algo concreto a lo que agarrarme, y me respondió que, en ese momento, lo único honesto era iniciar una separación formal, sin prisas pero sin ambigüedades, dando espacio a que cada uno siguiera su camino sin falsas expectativas. Me explicó que no tenía intención de alargar un proceso que solo serviría para generar más frustración, y que prefería cerrar esa etapa con respeto, aunque doliera. Yo sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no por sorpresa, porque en el fondo sabía que esa posibilidad estaba ahí desde el principio, sino por la sensación de final definitivo que traían sus palabras. ¿Y si dentro de un tiempo? Empecé a decir, pero me detuve, porque incluso a mí me sonó a intento desesperado. David negó despacio y me dijo que no quería dejar puertas entreabiertas que luego se convirtieran en excusas para no avanzar, que si en algún momento el futuro nos volvía a cruzar sería desde otro lugar, sin promesas previas ni deudas emocionales. Esa claridad, aunque dolorosa, me ayudó a dejar de luchar contra algo que ya no dependía solo de mi voluntad. Le dije que aceptaba su decisión, que no iba a poner obstáculos ni a dramatizar el proceso, y que solo le pedía que, dentro de lo posible, mantuviéramos un trato digno mientras resolvíamos lo práctico. Nos levantamos casi al mismo tiempo, como si el cuerpo supiera que la conversación había terminado. David cogió la mochila, se detuvo un segundo frente a mí y me dijo que esperaba que aprendiera algo de todo aquello, no como castigo, sino como una forma de no repetir los mismos errores en el futuro. No hubo abrazos ni gestos grandilocuentes, solo una despedida sobria, y cuando cerró la puerta detrás de él, me quedé de pie en el salón, en silencio, sintiendo una tristeza profunda pero también una especie de alivio extraño, porque por primera vez desde que todo empezó, ya no había incertidumbre, solo una realidad dura pero clara con la que empezar a reconstruirme. La primera semana después de aquella última conversación se sintió como un espacio suspendido, una especie de espera tensa entre lo que se había dicho y lo que estaba por venir, pero no duró mucho, porque el lunes por la mañana recibí una notificación por correo electrónico del juzgado informándome del inicio oficial del proceso de separación. No fue una sorpresa en sí misma, porque David ya lo había dejado claro, pero ver el documento, el número de expediente, mi nombre y el suyo separados por una línea fría y administrativa, fue un golpe seco, un recordatorio de que ahora todo iba a ser gestionado como un trámite, sin lugar para las emociones que todavía arrastraba. Lo primero que hice fue imprimirlo y dejarlo sobre la mesa de la cocina, no porque necesitara verlo, sino porque necesitaba que no se sintiera como algo intangible, y luego me senté con el portátil a revisar nuestras cuentas, contratos, gastos y todo lo que habíamos compartido durante los últimos 9 años. Nunca me imaginé sentada haciendo cálculos sobre qué muebles me quedaría, si podía permitirme seguir viviendo en ese piso sola o si tenía que empezar a buscar algo más pequeño. Lo curioso era que yo misma había sido ordenada con las finanzas siempre, pero en ese momento todo me superaba. Al día siguiente me llamó la abogada que David había mencionado, una mujer seria que me trató con una cortesía impersonal que me incomodó más de lo que debería, no porque fuera brusca, sino porque hablaba de nuestra vida en términos tan neutros que me daban ganas de colgar. Me explicó que David había pedido una división equitativa, que no pretendía perjudicarme, que su intención era cerrar el proceso con el menor daño posible para ambos, pero que era necesario que yo colaborara con ciertos documentos y formularios. Le dije que sí, que no iba a poner trabas, que aceptaba todo lo que él había planteado, aunque por dentro me doliera ceder tan fácilmente. No porque creyera que merecía algo más, sino porque aceptar todo de golpe me hacía sentir más derrotada de lo que estaba dispuesta a admitir. Durante esos días, algunas amigas intentaron animarme con planes que solo me agotaban más. No podía ir a tomar un vino y fingir que mi vida no se estaba desarmando pieza por pieza, así que empecé a rechazar todas las invitaciones.
Mis padres llamaban cada noche, preocupados pero sin saber muy bien qué decirme, y yo respondía con frases cortas, resúmenes rápidos, sin ganas de dar detalles. Mi madre insistía en que intentara hablar con David otra vez, que a veces los hombres necesitaban tiempo pero luego volvían a casa, pero yo no quería darle falsas esperanzas ni alimentar una ilusión que ya no tenía sentido. Les agradecía su apoyo, pero no les contaba que cada vez que entraba en nuestra habitación me costaba respirar, que cada vez que abría el armario y veía su parte vacía me daban ganas de llorar. Un jueves por la tarde, cuando ya estaba cayendo la luz y el salón tenía ese silencio raro de las casas donde ya no se espera a nadie, recibí un mensaje inesperado. Era de Martín. Después de semanas sin contacto, sin llamadas, sin preguntas, reaparecía con una frase directa que me dejó bloqueada. ¿Puedo llamarte un momento? No respondí al instante. Me quedé mirando el móvil como si fuera una bomba de relojería, sabiendo que, si contestaba, reabría algo que ya estaba mejor enterrado, pero al mismo tiempo con una curiosidad estúpida que no supe contener. Le dije que sí. No tardó ni un minuto en marcar. Su voz sonaba distinta, menos segura, menos seductora, como si también hubiera estado pasando por su propia tormenta. Me preguntó cómo estaba, qué había pasado con David, si el silencio entre nosotros era definitivo. Yo respondí sin emociones, le conté que estábamos en proceso de separación, que todo estaba claro, que ya no quedaba nada que hablar con David. Entonces Martín, con una mezcla de torpeza y culpa, me dijo que había estado pensando mucho, que no había sido justo desaparecer, que sabía que en parte me había dejado sola en el peor momento, pero que no había sabido cómo manejarlo. Le pregunté para qué me llamaba ahora, si buscaba limpiar su conciencia o si esperaba que retomáramos algo. Hubo una pausa incómoda. Luego me dijo que no lo tenía claro, que no quería hacerme más daño, que solo quería decirme que me había pensado mucho y que lo sentía. No supe qué responder. Durante unos segundos consideré la posibilidad de descargar mi rabia contra él, pero no valía la pena. Solo le dije que agradecía que diera la cara, pero que lo mejor era no alargar algo que ya no tenía espacio ni sentido. Colgamos sin promesas ni despedidas afectuosas. Fue un cierre informal, pero necesario. En ese momento supe que no volvería a tener un papel en mi vida, y sentí algo parecido a la calma. El sábado siguiente me desperté temprano, con esa ansiedad que se mete en el pecho aunque no tengas nada urgente que hacer, y decidí salir a caminar sin rumbo. Acabé en una zona del barrio que no solía frecuentar, con calles más tranquilas y tiendas pequeñas. Me senté en un banco frente a una panadería que empezaba a abrir y saqué el móvil sin saber por qué. Revisé nuestras fotos antiguas, mensajes viejos, hasta los calendarios donde habíamos anotado cenas y escapadas. Sentí que me estaba despidiendo de algo más que un matrimonio, como si estuviera soltando una versión de mí misma que ya no iba a recuperar. No sabía qué venía después ni cómo reconstruirme desde ahí, pero por primera vez no me dio miedo pensar en un futuro distinto. Esa noche, mientras cenaba sola y el silencio me rodeaba sin aplastarme, me di cuenta de algo que no había podido ver antes con claridad. La separación no había sido solo el final de una historia, también había sido un acto de dignidad por parte de David, una forma de no seguir viviendo bajo una mentira cómoda, y aunque me doliera admitirlo, yo también necesitaba salir de esa rutina. Nuestra vida juntos había funcionado durante un tiempo, pero hacía meses, tal vez años, que solo caminábamos en paralelo, sin encontrarnos, sin tocarnos, sin elegirnos activamente. Aceptar eso era duro, pero al mismo tiempo me liberaba de tener que justificar cada paso, cada decisión. Sabía que aún quedaban trámites por resolver, papeles por firmar, detalles que ordenar, pero esa noche no pensé en nada de eso. Me fui a dormir con una mezcla extraña de tristeza y determinación, sabiendo que ya no iba a luchar por algo que no existía, y que, por fin, estaba dispuesta a mirar hacia adelante aunque no tuviera claro el camino. Por primera vez desde que todo estalló, me sentí dueña de mis decisiones,
aunque llegaran tarde, aunque fueran dolorosas. Y eso, aunque no lo supiera todavía, iba a marcar el principio de algo nuevo. La última vez que vi a David fue en el juzgado. Nos habían citado para una comparecencia simple, solo para confirmar que ambos estábamos de acuerdo con los términos y que no había conflicto legal entre nosotros. Era un trámite más, parte de ese proceso que ya no se sentía doloroso, pero que tampoco era indiferente. Llegué 10 minutos antes de la hora, con los papeles bien doblados en una carpeta azul, vestida con una formalidad sencilla, no por él, sino porque quería estar segura de que mi aspecto no reflejara el caos de los últimos meses. Cuando entré en la sala de espera, él ya estaba ahí. Se levantó, me saludó con un gesto y volvió a sentarse. No nos abrazamos, no nos dimos 2 besos, no hicimos nada fuera de lugar. Simplemente nos sentamos uno al lado del otro, sin tocarnos, sin decir nada durante varios minutos. Al cabo de un rato, me giré hacia él. No para iniciar una conversación incómoda, sino porque había algo que llevaba tiempo queriendo decir. Quería dejarlo claro antes de que todo acabara por completo. Quiero que sepas que no me has perdido porque fuiste malo conmigo, le dije sin rodeos, me perdiste porque yo no supe cuidarte como tú lo hiciste conmigo. David tardó en responder. Se tomó su tiempo, me miró con expresión neutra y luego asintió, sin añadir nada. Me di cuenta de que no necesitaba decirme nada más, porque lo que teníamos entre los dos ya se había dicho todo. A veces, cuando las cosas se rompen, las palabras no sirven para reconstruir nada. No lo sentí como una falta de respeto, sino como una forma de ser honestos con lo que quedaba. La jueza nos atendió con rapidez. Releyó los términos, confirmó que todo estaba claro y nos pidió firmar. Cada uno tomó su bolígrafo y lo hizo sin temblar, como si estuviéramos cerrando una cuenta bancaria o un contrato de alquiler. Salimos de la sala sin cruzar palabra. En la puerta del juzgado nos detuvimos. No por costumbre, sino porque había que despedirse. No sabíamos si nos veríamos otra vez o si esa era la última imagen que tendríamos el uno del otro. Espero que te vaya bien, dijo David. A ti también, respondí. Nos quedamos en silencio unos segundos, sin que ninguno diera un paso más. Después él se giró, cruzó la calle y desapareció entre la gente. Yo me quedé quieta, sin llorar, sin hacer nada. Solo respiré hondo y empecé a caminar en dirección contraria. Los siguientes días fueron extraños. No tenía pareja, no tenía rutinas compartidas, no tenía obligaciones afectivas con nadie, y aunque eso debería haberme hecho sentir libre, la verdad es que lo que sentía era una mezcla de alivio y desorientación. Me levantaba temprano, intentaba llenar el día con actividades que no me llevaran de vuelta a la cama demasiado pronto, comía a solas, cenaba sin televisión, y evitaba con cuidado cualquier red social que pudiera mostrarme una vida parecida a la que había perdido. No porque me arrepintiera, sino porque todavía dolía ver reflejos de lo que ya no era mío. Una noche, mientras organizaba unos papeles, encontré una nota vieja de David, escrita con su letra rápida y torcida, pegada con imán en una hoja amarilla. Decía algo banal, una lista de cosas que había que comprar, con un chiste al final sobre no olvidar la cerveza fría. Me quedé mirándola largo rato, no por nostalgia, sino porque me di cuenta de que esa versión de nosotros ya no existía. Habíamos dejado de hacernos reír, de dejar notas, de querer sorprendernos, mucho antes de que yo lo traicionara. Lo que hice fue el final visible de algo que venía desmoronándose sin ruido. Esa conciencia no me justificaba, pero sí me permitía entender que la responsabilidad había sido compartida, aunque la culpa final fuera mía. Poco a poco, empecé a organizar mi vida de nuevo. Cerré las cuentas conjuntas, cancelé suscripciones compartidas, y cambié el nombre de contacto en su número. Pasó de David Corazón Rojo a solo David. No lo borré. No quise. No por esperanza,
sino por respeto a todo lo vivido. Él no me llamó ni me escribió, y yo tampoco lo hice. Había una claridad nueva entre los dos, la de dos personas que habían sido importantes en la vida del otro, pero que ya no se debían nada. Empecé a ir a terapia, no por presión externa, sino porque entendí que había demasiadas cosas que no sabía de mí misma. Había tomado decisiones desde el cansancio, desde el vacío, desde una sensación de abandono interior que nunca supe verbalizar. No se trataba solo de haber sido infiel, se trataba de entender por qué lo había permitido, por qué había buscado fuera algo que no fui capaz de pedir dentro. No me interesaba castigarme eternamente, pero sí quería hacerme responsable. No para recuperar a David, sino para no repetir la historia con otra persona. Con el tiempo, algunas personas se alejaron de mí. Amigas que no sabían cómo tratarme ahora que no era parte de una pareja estable, familiares que no podían evitar juzgarme aunque dijeran que no. No los culpo. A todos nos resulta más fácil estar del lado del que sufre que del que se equivoca. Pero también descubrí a otras personas que se acercaron con sinceridad, sin necesidad de justificarme, solo para decirme que estaban ahí. Esos gestos, inesperados y tranquilos, me ayudaron más que cualquier discurso. La soledad dejó de ser una amenaza y se convirtió en una etapa necesaria. No era bonita ni cómoda, pero me permitió mirarme sin adornos, sin testigos, sin excusas. Descubrí que no sabía estar sola, y que eso era un problema, porque quien no sabe estar sola tampoco sabe estar con otro sin pedirle que le salve. Ese fue el aprendizaje más duro. La libertad no era algo que se ganaba al separarte, era algo que se construía cuando te hacías cargo de ti misma. Unos meses después, un viernes cualquiera, salí de trabajar y en lugar de ir a casa decidí caminar por la ciudad. Me detuve en una librería, compré un libro sin mirar demasiado, y luego me senté en una terraza a leer, sola, sin mirar el móvil, sin esperar mensajes. Al cabo de un rato, un hombre de unos 40 años me pidió si podía sentarse en la misma mesa porque no había más sitio. Le dije que sí. No pasó nada más. No hubo chispa, ni coqueteo, ni promesas. Pero cuando se fue, me di cuenta de que no había sentido vergüenza por estar sola en ese lugar, que no había tenido miedo a que alguien me viera sin compañía. Y entendí que algo dentro de mí había empezado a curarse. Esta historia no termina con una reconciliación, ni con un nuevo amor, ni con una moraleja simple. Termina aquí, en este punto, donde ya no soy la mujer que traicionó ni la esposa abandonada, solo una persona que se equivocó, que aprendió y que sigue caminando sin buscar finales perfectos. Lo que venga después, vendrá, pero esta vez, no será desde la necesidad ni desde el vacío. Será desde la verdad. Desde mí.